quiero mostrarles este sistema que últimamente he estado usando en mis grabaciones. Tengo la cámara con un handle y aquí tengo el monitor. Este monitor que estoy usando últimamente es el monitor de Shinbol, el ZO600M. Este monitor es un monitor transmisor que recientemente me mandó justamente Shinbol para poder probarlo y contarles a ustedes un poquito al respecto. Y como ya pudieron ver, es un monitor que puedo colocar aquí y llevármelo, grabar y demás, porque realmente es muy ligero. Ya tengo en mi canal otro review de un monitor de Shinbol, el Memory 1, y digamos que a diferencia de aquel monitor, este realmente es un poquito más pesado, pero es mínimo. O sea, realmente para decir que este monitor tiene un transmisor incluido es... O sea, no se siente una gran diferencia en peso. Ahora, este monitor es de 5.5 pulgadas. Tiene de este lado, vamos a poder ver que tiene para 2 baterías. Ya sea que tú lo puedes usar con una sola batería o puedes colocarle las dos pues para que te dure más y no te preocupes. Se me hace muy práctico eso, pero si no tienes 2 baterías puedes ocuparlo con uno y funciona muy bien. Por la parte de arriba vemos el botón de encendido, lo dejas presionado unos 3 segundos para que encienda, lo mismo para apagarlo, y de este lado tenemos unos botones programables donde tenemos F1, F2, F3 y ustedes pueden ponerlo programable. Realmente quiero que sepan que las funciones de un monitor las tiene. Entonces, funciones que realmente debe de tener un monitor, como aquellas de, pues ya saben, ¿no? Del color, del enfoque, o sea, del focus peaking, la cebra, el aspecto, la relación de aspecto. Y es muy similar si ustedes ya vieron este review del Memory 1, pero si no, bueno, les cuento un poquito más. Este monitor, al igual que aquel, graba internamente. La diferencia es que en el otro teníamos una memoria, una tarjeta SD de tamaño normal, convencional, y en este tenemos una micro SD. Aquí trae una incluida ya, es de 32 GB. Aquí, bueno, en esta situación será su decisión si deciden usar esta misma memoria o le pueden poner cualquier otra. De este lado tenemos una entrada USB-C y por el otro lado tenemos las entradas de HDMI. Tenemos HDMI in, HDMI out, entradas de audífonos y la que va a la corriente. Y por la parte de abajo tenemos, bueno, yo aquí ya tengo colocado esta zapata. Ahí ustedes tenemos el tornillito para que ustedes lo puedan colocar donde sea. Yo, como les menciono, tengo esto colocado porque ya simplemente lo pongo sobre mi handle y listo. Y bueno, como pueden ver ahí en la luz, este todavía tiene su mica. La que viene es una mica, un plástico de mica protectora. A mí me gusta dejárselo para que lo proteja un poquito más. Sin embargo, pues igual podrían conseguirle alguna otra mica, tal vez una mica de cristal. En su caja únicamente viene el monitor y ustedes nada más necesitarían un cable como este, que es un cable HDMI, de HDMI a HDMI o a micro HDMI o mini HDMI, según la entrada que tenga su cámara. En mi caso, este me funciona bastante bien. De hecho, este me venía en el otro, en el Memory 1, así que simplemente lo estoy usando acá. Pero si no, lo pueden conseguir realmente muy fácil el cable. Y las baterías de igual manera. Esta batería que yo tengo aquí es la NPF 970 y yo tengo por acá otra más pequeña, que esta es NPF 750. Las dos le quedan, lo que cambia es que son tamaños diferentes, por ende también la duración va a variar. Y como les decía, tiene funciones que un monitor debe de tener. Aquí la propuesta que maneja Shinbol con este modelo es que tiene transmisor y receptor incluido. Es decir, al estar grabando yo con mi cámara, con mi monitor, y para no tener esa necesidad de que el cliente me esté viendo, que esté pendiente atrás de mí, de qué es lo que se está haciendo, ¿no? De qué es lo que se está viendo en cámara, pues simplemente tú puedes transmitir esa imagen por medio de la aplicación de Shinbol a un celular, a una tablet, y el cliente puede tener esa imagen desde donde sea sin necesidad de estar atrás de ti.
Yo la suelo usar más que nada en tablets para ver la imagen más grande. Siento que se me hace más práctico. Es algo que tú le puedes llevar y dejar ahí en su escritorio, en alguna mesa o algo que pueden tener y ver varias personas incluso. Entonces a mí tenerlo en una tablet se me hace muy muy práctico. Y adicional a eso, también Shinbol maneja transmisores, como tal el aparato del transmisor y receptor. Así que este monitor también puedes transmitirlo hacia allá o viceversa. Esos transmisores pueden llevarlo a este monitor y ser un receptor. ¿Sí? Este funciona como ambas y de hecho podemos switchar la función de transmisor y receptor aquí mismo en el monitor. Voy a colocarle la batería y vamos a encenderlo porque quisiera que vieran más o menos cómo es cuando enciende. Lo dejamos presionado. Y ya, en ese momento ya aquí aparece Shinbol, ahí ya se ve. Y solamente quiero que vean más o menos cuánto tarda en encenderse porque no es tan inmediato para que lo consideren cuando vayan a iniciar su producción o su grabación, que sepan pues que tiene unos segundos en lo que ya, ahí ya está, ya se procesó y listo. Ahora sí vamos a poder acceder a todas las funciones, a grabar, etcétera. Y nosotros vamos a poder también modificar el brillo de este monitor. De hecho, este monitor tiene 1000 nits. 1000 nits son muy buenos para un brillo en exterior. Así que con este monitor vamos a poder grabar en exterior y ver muy bien la imagen sin ningún problema. Como ya les menciono, podemos subirle el brillo, subir contraste para poder apreciar todavía mejor lo que hay en pantalla y bueno, que ustedes puedan también calibrar o nivelar más o menos a cómo se ve en su cámara para que sea muy similar, que a pesar de que estuviera en exteriores, pues sí ver que estuviera bien expuesto y para eso también te sirve tener la Zebra activada para que puedas ver si por ahí se está pasando o no la exposición. Creo que exponer de esa manera puede ser una muy buena guía por si todavía no lo haces, pero si ya lo haces ya lo sabrás. Otra cosa que se me hizo muy interesante en este monitor es que al momento de yo abrir la aplicación, al descargarla y abrirla, realmente se me hizo muy sencillo poder sincronizarlo. No fue algo tan complejo, simplemente lo decidí conectar. Acá te va a dar el nombre y la clave que debes de ingresar en la aplicación y la hacen conectar y listo. O bien puedes escanear el código QR de Shinbol para que te enlace en automático y listo, ya está. Así que no sentí que hubiera mucha complicación, realmente se me hizo muy sencillo vincular el monitor a la aplicación. Y como les mencionaba, pues si ya tienes transmisores de Shinbol o si quisieras transmitir a una pantalla más grande que una tablet, o sea, algún aparato que no tenga una aplicación, entonces ahí un transmisor pudiera venirte bien, un transmisor por separado, pero tiene que ser también de Shinbol. Sin embargo, si quieres algo muy práctico, realmente el monitor con transmisor se me hace sumamente práctico porque de verdad no necesitas estar llevando ya más aparatos, únicamente necesitas esto. Y si no tienes una tablet, tampoco te preocupes, puedes llevarlo en tu celular, la aplicación, y desde ahí puedes estarlo monitoreando. Pero si dices, bueno, si quisiera tener una pantalla más grande, pero no tienes unos transmisores, pues puedes invertir en una tablet, aunque sea muy muy sencilla y que únicamente puedas tener ahí la aplicación y estarlo transmitiendo. Y de hecho, por cierto, su peso es de 300 gramos, así que ahí más o menos calcúlenle cuánto se va a sumar al peso de su cámara, su lente, que realmente 300 gramos se me hace ligero y se siente ligero. También puedes integrar LUTs, tú los puedes meter para que puedas visualizar la imagen, cómo se vería con algunas modificaciones. También es importante mencionar que tiene una latencia de 80 milisegundos. ¿Qué es la latencia? Es ese retraso en la transmisión. Es lo que ese delay que existe entre el monitor y la aplicación. Es decir, si tú pasas la imagen, la mano delante de tu cámara, en tu monitor lo vas a ver en un tiempo y en la aplicación lo puedes ver en otro momento, pero son milisegundos y aquí vamos a observar realmente cómo se ve ese delay. Y por otro lado tenemos un rango de transmisión de 500 pies. Es decir, la transmisión entre igualmente el monitor y el aparato donde tengas la aplicación. O sea, tú te vas a poder llevar ese aparato, el celular, la tablet,
a una distancia de hasta 500 pies, lo que equivale a 152.4 metros. Así que en toda esa distancia no va a haber problema de la transmisión. Ya más allá, pues pudiera hacer que se desconecte, que empiece a haber problemas. Y pues bueno, eso sería todo en esta review. Cuéntame qué te pareció. ¿A ti te gustaría tener un monitor con transmisor? ¿Qué tan útil se te hace o de qué manera es como tú llevas esa imagen fuera de la pantalla de la cámara? Acá abajo te dejo mis redes sociales para que conozcas un poquito más del contenido que subo. Suscríbete si te gustó, dale like, que eso me ayuda muchísimo, es totalmente gratis. De verdad vamos a crecer este canal, así como está creciendo, que ya somos más de 10,000 suscriptores y muchas gracias, por cierto. Y si no eres parte todavía, te invito a que te suscribas. Acá abajo también te voy a dejar los links para que puedas revisar un poquito más a detalle estas especificaciones del monitor. Y nos vemos en un próximo video.